Dicen que los héroes nunca se parecen a lo que imaginamos, y que, a veces, la persona más sencilla es la única capaz de cambiar un destino entero. Aquella noche, mientras la ciudad seguía su ritmo acelerado, nadie podía imaginar que un hombre nacido para el mundo, un padre soltero que trabajaba como conserje, estaba a punto de cruzar el límite entre lo ordinario y lo extraordinario. No buscaba gloria, no buscaba reconocimiento, solo quería sobrevivir un día más y volver a casa con la única persona que le importaba, su pequeña hija. Pero el destino, siempre caprichoso, tenía otros planes. Porque cuando la vida decide sacudir los cimientos, no pregunta si estamos listos. Y él no lo estaba. Sin embargo, en cuestión de segundos, un acto inesperado lo colocaría en el centro de una historia que nadie olvidaría jamás. Ella, en cambio, pertenecía a un mundo inaccesible, uno hecho de cristal, cifras millonarias y decisiones que podían mover economías enteras. Una mujer poderosa, admirada, temida, pero secretamente rota por dentro. Nadie imaginaba su soledad, su cansancio, su lucha silenciosa contra enemigos que no se ven en los titulares. Todos la conocían como la joven billonaria, pero muy pocos sabían que su mayor fragilidad estaba escondida detrás de una fachada perfecta. Aquella noche, mientras caminaba entre sus propios guardias, su mundo de lujo estaba a punto de desmoronarse. Y lo más sorprendente es que la persona destinada a sostenerla no tenía traje, no tenía títulos, tenía un uniforme humilde y un corazón inmenso. Cuando sus caminos se cruzaron por primera vez, no hubo música ni luces dramáticas, fue un encuentro accidental, casi insignificante, uno de esos instantes que parecen no significar nada, pero que más tarde revelan ser el primer hilo de una red tejida por el destino. Él la vio pasar con la naturalidad de quien observa un rayo cruzar el cielo, hermosa, distante, inalcanzable. Ella ni siquiera notó su presencia, como quien está acostumbrada a caminar por un mundo donde pocos se atreven a mirarla a los ojos. Sin embargo, el universo ya había decidido que esa indiferencia duraría muy poco. Porque el giro más inesperado de sus vidas estaba a segundos de suceder, y en ese giro, un simple conserje demostraría más valor que cualquiera de los hombres que la rodeaban. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable, un colapso súbito, un derrumbe silencioso, una emergencia que paralizó a todos. Para los demás, ella era una figura poderosa que debía ser protegida, pero nadie sabía qué hacer. Nadie, excepto él. Mientras otros retrocedían, él avanzó. Mientras los guardias entraban en pánico, él respiró profundo. Y mientras la vida de la mujer más poderosa del edificio se desvanecía ante los ojos de todos, él tomó una decisión que cambiaría su historia para siempre. Una decisión tan inesperada, tan humana y tan valiente, que después el mundo entero lo señalaría, juzgaría, admiraría y criticaría. Porque salvar una vida a veces exige cruzar límites que pocos comprenderán. No sabía que un solo gesto, un contacto, un acto desesperado de primeros auxilios que luego sería distorsionado como un beso, lo lanzaría a una tormenta mediática, emocional y social. No sabía que aquel instante sería el detonante de una conexión que desarmaría sus miedos, rompería las barreras entre clases sociales y revelaría verdades que ambos habían evitado por años. Tampoco sabía que, al salvarla, estaría salvándose un poco a sí mismo, sanando heridas silenciosas, abriendo caminos inesperados y enfrentándose a un amor que jamás pensó que merecía. Pero antes de todo eso, antes del caos, de la ternura, del escándalo y de la transformación, hubo un solo momento. Un momento en que el mundo contuvo la respiración mientras un hombre que nadie veía se convertía en el héroe que ella nunca imaginó necesitar. Si estás listo para conocer cómo un padre soltero pasó de limpiar pasillos olvidados a desafiar los límites del poder, del amor y del destino, quédate conmigo hasta el final. Esta historia no solo emociona, sana, sorprende y toca fibras que muchos creían dormidas. Porque todos, en algún momento, hemos sentido que somos invisibles, y todos deseamos que alguien nos vea de verdad. Y si historias como esta te conmueven, te invito a suscribirte para recibir más relatos que transforman, acompañan y revelan la fuerza que existe incluso en los lugares más inesperados. Ahora sí, respira hondo. Lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver la valentía, el amor y las segundas oportunidades.
Aquel amanecer parecía igual a todos para Martín, aunque dentro de él se acumulaban días de cansancio que nadie más percibía. Se levantó antes del sol, preparó el desayuno sencillo que podía pagar y dejó un beso en la frente de Sofía, su hija de 8 años, antes de salir a trabajar. El pasillo del edificio donde trabajaba como conserje estaba silencioso, apenas iluminado por luces frías que acentuaban la sensación de rutina interminable. Mientras limpiaba pisos que volverían a ensuciarse y vaciaba cestos que volverían a llenarse, Martín pensaba en cómo la vida puede reducir a un hombre a la sombra de sus propias responsabilidades. Él no se quejaba, sabía que debía ser fuerte por su hija, pero en ocasiones se preguntaba cuánto más podría soportar sin quebrarse. Aún así, caminaba erguido, aferrado a la idea de que algún día su esfuerzo sería suficiente para darle a ella un futuro mejor. Y aunque nadie lo mirara, él seguía adelante. Siempre. Martín llevaba años trabajando en aquel enorme edificio corporativo donde las paredes brillantes y los ascensores de lujo contrastaban con su uniforme gastado. Allí todos estaban siempre apurados, caminando como si él no existiera. Para ellos, Martín era parte del fondo, un elemento más del paisaje. A veces escuchaba conversaciones sobre inversiones millonarias, proyectos internacionales, vidas llenas de privilegios que parecían de otro planeta. Y aún así, nunca sintió envidia, lo que sentía era distancia. Una distancia tan grande que ni siquiera sabía si habría un puente capaz de unir su mundo con el de aquellos ejecutivos. Pero cada vez que miraba la foto de Sofía guardada en su bolsillo, recuperaba fuerzas. Porque para ella, él no era invisible. Era su héroe, su refugio, su todo. Esa mañana, sin embargo, hubo un detalle que rompió la monotonía. Al limpiar la entrada principal, escuchó una discusión nerviosa entre dos guardias. Hablaban de la llegada inminente de alguien importante, alguien cuya presencia ponía a todos tensos. Martín observó desde lejos, fingiendo concentrarse en su escoba, mientras los hombres revisaban radios y protocolos de seguridad. No le interesaba el mundo de los poderosos, pero algo en sus voces llamó su atención, un tono de urgencia, de expectativa, como si aquella persona pudiera transformar el ambiente entero con solo aparecer. Aunque no sabía aún que ese nombre, esa mujer, se convertiría en el epicentro del giro más grande de su vida, sintió un escalofrío inexplicable. Como si el aire hubiera cambiado sin aviso, preparándose para lo inevitable. A media mañana, el edificio parecía un organismo vivo, respirando ansiedad. Ejecutivos de alto nivel se reunían en pasillos, los ascensores se bloqueaban temporalmente para uso exclusivo y los guardias hablaban por radio cada 2 minutos. Martín siguió trabajando como siempre, aunque su intuición insistía en que algo importante estaba por suceder. Mientras limpiaba una mesa de vidrio en el lobby, escuchó por casualidad un nombre repetido varias veces, Valeria Álvarez. El apellido le sonó vagamente familiar, como si lo hubiera escuchado en alguna noticia financiera o en una revista que hablaba de grandes fortunas. Pero para él, era solo una persona más de un mundo ajeno. No tenía idea de que, en cuestión de horas, su vida quedaría atada a la de aquella mujer por un acto impulsivo, urgente y completamente inesperado. Martín no aspiraba a subir socialmente, ni soñaba con lujos, su mayor deseo era simple, que Sofía tuviera estabilidad, salud y una vida mejor. A veces, mientras trabajaba, imaginaba cómo sería poder llevarla a lugares bonitos, regalarle cosas sin calcular cada moneda, pagar un curso que ella deseaba. Pero la vida lo había obligado a elegir entre sus sueños y sus responsabilidades. Y él eligió. Eligió ser padre antes que cualquier otra cosa. Por eso se esforzaba más de lo que su cuerpo permitía, entendiendo que cada gota de sudor era una promesa silenciosa para su hija. No sabía que el destino estaba a punto de ofrecerle una oportunidad disfrazada de tragedia, una oportunidad que cambiaría no solo su situación económica, sino también el rumbo emocional de sus días. Esa mañana, mientras ajustaba los guantes de limpieza y organizaba su carrito de trabajo, Martín no imaginaba que estaba viviendo las últimas horas de su vida normal. No sabía que un solo gesto, una decisión tomada en un segundo, lo colocaría frente a cámaras, críticas, admiración y dilemas que jamás esperó enfrentar. En ese momento, solo era un hombre tratando de cumplir con su jornada. Un hombre que el mundo no veía,
pero que poseía una valentía escondida bajo capas de humildad y cansancio. Con el paso del tiempo, entendería que aquel día no fue un día cualquiera. Fue el inicio de una historia capaz de sacudir corazones, derribar prejuicios y revelar que los héroes más grandes suelen estar donde nadie los busca. Y él, sin saberlo, estaba a punto de demostrarlo. Mientras Martín continuaba con su rutina silenciosa, en el extremo opuesto del edificio, un convoy de autos negros avanzaba hacia la entrada principal. Dentro del vehículo principal, Valeria Álvarez observaba la ciudad a través del vidrio polarizado sin realmente verla. Sus ojos cansados revelaban una verdad que pocos sospechaban: el éxito la había hecho millonaria, pero también la había encadenado a una vida donde la libertad era un lujo imposible. Desde joven había heredado un imperio que la obligó a crecer deprisa, a tomar decisiones que otros temían y a soportar un peso que no correspondía a alguien de su edad. La gente imaginaba que su fortuna la protegía, sin entender que, a veces, los muros del privilegio pueden convertirse en cárceles brillantes de donde es casi imposible escapar. A medida que el auto frenaba frente al edificio, Valeria tomó aire, preparando su postura perfecta, su expresión neutra, esa máscara profesional que utilizaba para ocultar el torbellino interno que la consumía. Los guardias abrieron la puerta y flashes de cámaras intentaron capturar su presencia, pero ella caminó sin detenerse, como si estuviera hecha de hielo. Nadie imaginaba que llevaba días sin dormir bien debido a un asunto delicado dentro de la empresa, un conflicto que involucraba traiciones, presiones externas y una creciente lista de enemigos silenciosos. Para el mundo, era una mujer fuerte e invencible; para ella misma, era solo una persona intentando no derrumbarse. Y si lo hacía, sabía que millones de ojos estarían listos para juzgarla sin piedad. Al entrar al lobby, su presencia cambió el ambiente como una corriente eléctrica. Ejecutivos se enderezaron, empleados minimizaron pantallas, y los guardias reforzaron su vigilancia. Todos querían agradarle, temían decepcionarla, o simplemente buscaban estar cerca de alguien tan poderosa. Pero ella apenas los notó. Caminó recto hacia el ascensor privado, cargando un informe lleno de cifras que parecían amenazar con derrumbar la estabilidad de su imperio. No sabía que, entre todos esos rostros tensos, había uno que la observaba con una mezcla de curiosidad y respeto silencioso: Martín. Y aunque ella no lo vio, ese pequeño cruce de caminos sería el primero de muchos que el destino tendría preparados para ellos. Lo que nadie sabía, no sus socios, no sus asesores, ni siquiera su círculo más cercano, era que Valeria sufría una condición médica que había mantenido en secreto por años. Una alergia severa, impredecible, capaz de desencadenarse sin previo aviso, especialmente en momentos de estrés extremo. Sus doctores le habían advertido que debía reducir la presión en su vida, pero para alguien con un imperio sobre los hombros, eso era un lujo imposible. En su bolso llevaba siempre una inyección especial, pero ese día, por primera vez en mucho tiempo, no había comprobado si seguía allí. Confiaba en que nada pasaría. No sabía cuán equivocada estaba, ni que su mayor vulnerabilidad estaba a minutos de revelarse ante el hombre más inesperado. En el ascensor, mientras subía al piso 35, Valeria apoyó la espalda contra la pared metálica y cerró los ojos. Su respiración era superficial, y un mareo ligero comenzaba a invadirla. Intentó ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio acumulado, pero una punzada aguda en el pecho la obligó a abrir los ojos de golpe. Algo no estaba bien. Un temblor le recorrió los dedos y una sensación de calor subió por su cuello. Sabía perfectamente lo que significaban esos síntomas. Había experimentado episodios así en el pasado, pero nunca tan intensos. Tragó saliva mientras la alarma interna de su cuerpo se activaba sin misericordia. Apretó el botón de emergencia, esperando llegar al piso antes de que todo se descontrolara. Cuando las puertas del ascensor finalmente se abrieron, Valeria dio un paso en falso y casi cayó de rodillas. Sus guardias reaccionaron tarde, incapaces de comprender la gravedad del momento. Ella intentó hablar, pedir ayuda, pero su garganta comenzó a cerrarse. Una sombra de pánico cruzó sus ojos, y por primera vez en años, sintió miedo de verdad. La mujer poderosa, la empresaria invencible, estaba dominada por una fragilidad que no podía ocultar. Y mientras su mundo comenzaba a desvanecerse,
el destino la conducía, sin que ella lo supiera, hacia la única persona que sería capaz de salvarla. El hombre que nadie veía. El hombre que estaba a punto de cambiarlo todo. El pasillo del piso 35 estaba lleno de movimiento cuando las puertas del ascensor se abrieron, pero nadie esperaba ver a Valeria tambaleándose como si sus fuerzas se hubieran evaporado. Los guardias reaccionaron con torpeza, confundidos por la rapidez con la que la situación se volvía crítica. Ella intentó aferrarse a la pared, respirando con dificultad, mientras una sensación de ardor se propagaba por su pecho y su garganta comenzaba a cerrarse. Cada segundo era una batalla entre su cuerpo y el veneno invisible que la estaba consumiendo. Los empleados cercanos quedaron paralizados, incapaces de actuar más allá de murmurar su nombre con miedo. Una mujer acostumbrada a controlar todo estaba perdiendo el control frente a ojos que no sabían cómo ayudarla. El guardia principal, nervioso, intentó llamar por radio a los paramédicos privados del edificio, pero la interferencia hacía imposible la comunicación. Su voz temblaba al repetir instrucciones contradictorias que no resolvían nada. Valeria se llevó una mano a la garganta, desesperada, mientras sus piernas cedían lentamente. Ella sabía exactamente lo que necesitaba, pero su bolso se había quedado en el auto, olvidado en medio de la prisa. El aire que lograba inhalar era mínimo, casi inexistente. Sus ojos se llenaron de lágrimas por el dolor, pero también por el miedo al que nunca había querido enfrentarse, el miedo a morir sola, sin que nadie la viera como algo más que un símbolo de poder. En ese momento, entre el caos y la impotencia colectiva, su mirada se nubló y cayó al suelo. El impacto de su cuerpo contra el piso provocó un grito ahogado entre los presentes, pero nadie se movió con determinación. Todos parecían atrapados en una burbuja de shock que los inmovilizaba, como si estar frente a la caída de una mujer tan poderosa hubiera desbaratado su capacidad de reaccionar. Algunos retrocedieron por miedo a hacer algo incorrecto, otros simplemente miraron, esperando que alguien más tomara la iniciativa. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el colapso mismo. Era la clase de silencio que precede a una tragedia irreversible. En ese vacío de acción y valentía, el destino buscó a alguien que no estuviera contaminado por la jerarquía, el miedo o la presión. Y ese alguien no era ejecutivo, ni guardia, ni asistente. Era Martín. Martín estaba limpiando una barandilla cercano cuando escuchó el ruido seco del cuerpo cayendo. De inmediato dejó su trabajo y corrió hacia la multitud. Al llegar al círculo que rodeaba a Valeria, vio su piel tornándose pálida, sus labios adquiriendo un color amoratado y su respiración casi inexistente. Él no sabía mucho de alergias, pero sabía reconocer una emergencia. Sabía identificar el instante en que una vida depende de una acción inmediata. Miró alrededor buscando ayuda profesional, pero se encontró con miradas vacías y manos temblorosas. Nadie hacía nada. Y eso, para él, era inconcebible. Recordó las palabras de su difunta esposa, quien le había enseñado primeros auxilios básicos: cuando todos se paralizan, el valiente no es el que no tiene miedo, es el que actúa a pesar de él. Sin pensarlo dos veces, Martín se arrodilló junto a ella. Sus manos temblaban, pero su determinación era más fuerte. Intentó abrir su vía respiratoria inclinando suavemente su cabeza hacia atrás y notó la obstrucción inmediata causada por la reacción alérgica. No era un simple desmayo, era una amenaza real y mortal. Su mente trabajaba rápido mientras respiraba hondo para mantener la calma. A su alrededor, escuchó susurros incrédulos: ¿qué está haciendo? Se va a meter en problemas, aléjense, esto es delicado. Pero Martín no tenía tiempo para dudas ajenas. Su prioridad era salvarla, aunque nadie más lo entendiera. Y aunque no conociera su mundo, sabía que una vida no distingue posiciones sociales antes de extinguirse. Actuar era su única opción. Cuando comprendió que la falta de respiración era crítica, decidió aplicar respiración de emergencia, la única técnica que recordaba capaz de darle a Valeria una oportunidad más. Se inclinó sobre ella, selló su boca con la de ella y realizó insuflaciones precisas, seguidas de compresiones que permitieran el flujo mínimo de oxígeno. A su alrededor, los guardias finalmente reaccionaron, pero no para ayudar. Algunos dieron un paso adelante intentando detenerlo, confundidos entre el protocolo y el pánico.
Sin embargo, un paramédico del edificio, que acababa de llegar corriendo, levantó la mano para detenerlos. Déjenlo. Está haciendo lo correcto. Ese momento, ese gesto, sería recordado como el instante en que un conserje anónimo, impulsado por pura humanidad, desafió el miedo colectivo y le devolvió a la mujer más poderosa del edificio su primera posibilidad real de sobrevivir. El paramédico llegó justo en el instante en que Martín realizaba otra insuflación, y su expresión pasó del desconcierto al reconocimiento inmediato de que aquello no era un acto imprudente, sino la única maniobra posible para evitar que Valeria perdiera la vida. Los murmullos crecieron entre los presentes, algunos observaban con horror, otros con alivio, y otros con una confusión tan evidente que se veían incapaces de comprender la escena. Para ellos, la imagen de un conserje con su boca sobre la de una billonaria era algo que desafiaba cualquier lógica social. Pero en ese momento, no se trataba de clases, no se trataba de escándalo, ni de apariencias, se trataba de oxígeno, de segundos, de la delgada línea que separa la vida de la muerte. Y Martín, ajeno a las miradas, seguía luchando por mantenerla en ese lado correcto. El paramédico se arrodilló junto a él, evaluó la situación con rapidez y tomó control de la escena. Sin embargo, antes de que pudiera reemplazarlo completamente, necesitó que Martín siguiera aplicando respiración asistida unos segundos más mientras él preparaba el equipo. Ese pequeño lapso, eternos para todos los observadores, se convirtió en el foco de los teléfonos que empezaban a grabar. La imagen, un hombre humilde inclinándose sobre una mujer acostumbrada al poder absoluto, se volvió más fuerte que cualquier explicación. Pero Martín no sabía nada de cámaras ni rumores, su concentración estaba puesta en el leve movimiento del pecho de Valeria, en la imperceptible esperanza de que aquella mujer volviera a respirar por sí misma. La humanidad, para él, no tenía jerarquías, y su instinto lo estaba demostrando. Cuando finalmente el paramédico tomó el control completo, aplicó una inyección de emergencia en el brazo de Valeria, y los efectos comenzaron a mostrarse de forma lenta pero decisiva. Un suspiro entrecortado escapó de sus labios, una señal tenue pero suficiente para devolver algo de color al rostro pálido de Martín. Él se echó hacia atrás, respirando por primera vez después de minutos que se sintieron interminables. La tensión lo abandonó de golpe, como si su propio cuerpo hubiera estado conteniendo el aliento junto con ella. A pesar de ello, algunos de los guardias lo miraron con recelo, como si hubiera cruzado un límite que no le pertenecía. No importaba que hubiera salvado una vida, en sus ojos, seguía siendo el conserje que tocó a la jefa. Mientras Valeria recuperaba lentamente la conciencia, su mirada se entreabrió y encontró un rostro desconocido pero lleno de preocupación sincera. Martín, agotado, retrocedió instintivamente, como si temiera haber traspasado una frontera invisible entre su mundo y el de ella. No esperaba agradecimiento, en realidad, ni siquiera pensaba que ella recordaría lo ocurrido. Pero hubo algo en los ojos de Valeria, una mezcla de confusión, vulnerabilidad y reconocimiento, que dejó claro que había percibido parte de lo que había sucedido. Aunque aún no podía hablar, sabía que estaba viva gracias a ese hombre. Y en silencio, con apenas un parpadeo, pareció pedirle a él que no se alejara por completo. Los guardias finalmente empezaron a organizar el área, ordenando a los curiosos que se apartaran, pero el daño ya estaba hecho, videos, fotos y murmullos habían capturado un momento íntimo sacado de contexto. Algunos empleados comentaban con escándalo, otros, con admiración, y otros, simplemente con morbo. ¿Viste lo que hizo? Eso no estuvo bien, o sí, y si fue un abuso, no, le salvó la vida. Los juicios comenzaron a multiplicarse incluso antes de que Valeria pudiera pronunciar una sola palabra. Martín tragó saliva, sintiendo el peso de esas voces clavándose en su espalda. Había actuado por instinto, por humanidad, por urgencia, pero ese mundo, tan distinto al suyo, parecía decidido a distorsionar la realidad para convertirla en un espectáculo. Cuando los paramédicos prepararon la camilla para trasladarla, Martín dio un paso atrás para desaparecer entre la multitud y volver al anonimato donde solía vivir. Pero antes de que pudiera hacerlo, la mano débil de Valeria se movió ligeramente, como si intentara detenerlo. No alcanzó a tocarlo, pero el gesto no pasó desapercibido para él. Durante un instante, ambos se miraron, ella,
Todavía frágil pero consciente de que alguien la había sostenido en la oscuridad, él, sorprendido de que su presencia le importara siquiera un segundo. Ese breve intercambio silencioso marcó el verdadero inicio de algo que ninguno de los dos hubiera imaginado. Porque aquel beso que no lo fue, sería interpretado por el mundo como el primer vínculo entre dos realidades destinadas a colisionar. Mientras los paramédicos llevaban a Valeria hacia la ambulancia privada, el edificio entero ardía en un torbellino de rumores. Los empleados salían de las oficinas fingiendo casualidad, pero sus ojos buscaban desesperadamente a Martín, intentando identificar al protagonista del acto que ya era tema central en cada conversación. Él, sin embargo, permanecía al fondo del pasillo, respirando con dificultad, todavía procesando lo ocurrido. Sentía un temblor involuntario en las manos, resultado del impacto emocional y físico de la situación. No había deseado atención, ni reconocimiento, ni siquiera un agradecimiento, lo único que quería era que Valeria sobreviviera. Pero el mundo no permite que los héroes involuntarios sigan siendo invisibles, especialmente cuando el contexto desafía expectativas sociales tan rígidas como las que rodeaban a la mujer más poderosa del edificio. Los supervisores comenzaron a circular entre los empleados, ordenando que nadie compartiera videos ni fotos, subrayando que se trataba de un asunto delicado. Pero era demasiado tarde. Algunos ya habían enviado las imágenes a conocidos y otros habían publicado clips en redes internas sin pensar en las consecuencias. Martín escuchaba fragmentos de conversaciones mientras intentaba continuar trabajando. Fue inapropiado, pero la salvó, van a despedirlo, y si ella lo acusa, dicen que él actuó como un profesional, aunque no lo sea. Cada palabra caía sobre él como una piedra, erosionando lentamente la seguridad que intentaba mantener. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que el mundo no siempre es amable con los que rompen las reglas, incluso por una buena causa. Horas más tarde, cuando el edificio retomó parte de su ritmo habitual, un guardia se acercó a Martín con semblante serio. Por un instante, él temió que lo llamaran para despedirlo o interrogarlo, pero el guardia simplemente entregó un sobresellado con el logotipo de la empresa. La señorita Álvarez pidió que esto se le diera personalmente, dijo antes de marcharse sin más explicaciones. Martín sintió un nudo en el estómago. Con manos temblorosas, abrió el sobre y encontró una nota escrita a mano con una caligrafía elegante: gracias por no dejarme caer cuando más necesitaba a alguien. No había firma, ni promesas, ni aclaraciones, solo esa frase. Pero para él, ese pequeño mensaje tenía el peso de un reconocimiento que jamás había esperado recibir. La nota lo dejó paralizado unos segundos. Era la primera vez, en años, que alguien veía más allá de su uniforme, más allá de su rol, más allá de su invisibilidad. Martín guardó la nota en el bolsillo interno de su camisa, donde solía llevar la foto de Sofía, como si quisiera protegerla del mundo exterior. Sabía que ese agradecimiento era privado y que, públicamente, la historia estaba destinada a distorsionarse, pero eso no disminuía su valor. Sin embargo, mientras intentaba retomar sus tareas, notó que varias personas lo observaban con una mezcla de curiosidad y juicio. Algunos lo miraban como a un héroe, otros, como a un intruso que había osado tocar a una mujer fuera de su alcance. Él prefería no mirar a nadie y concentrarse en su trabajo, aunque era evidente que su vida ya no sería la misma. Por la tarde, Martín fue llamado a la oficina del gerente general. Caminó por el pasillo sintiendo un peso en el pecho que le dificultaba respirar. Pensó en Sofía, en su necesidad de mantener ese trabajo, en las cuentas por pagar, en la fragilidad de su estabilidad. Al entrar, el ambiente era frío, profesional, cargado de una tensión que anunciaba malas noticias. El gerente, con una expresión severa, lo invitó a sentarse. Hemos recibido reportes sobre su intervención en el incidente de esta mañana, comenzó, con un tono que no revelaba intención alguna de empatía. Martín bajó la mirada, preparado para lo peor. Pero entonces, el hombre añadió algo inesperado: la señorita Álvarez confirmó personalmente que usted le salvó la vida. No habrá sanciones. La presión en el pecho de Martín comenzó a aflojar, pero la conversación estaba lejos de terminar. El gerente continuó, revelando que la empresa enfrentaba un dilema complicado: proteger la imagen de Valeria sin desacreditar la acción heroica de Martín.
Habrá prensa, rumores y posiblemente malinterpretaciones, advirtió. Queremos que esté preparado. Martín asintió, aunque por dentro no sabía cómo prepararse para algo así. Él solo quería volver a casa, abrazar a su hija y sentir que la vida seguía un rumbo normal. Pero intuía que eso ya no sería posible. Al salir de la oficina, respiró profundamente, intentando calmar la tormenta que se formaba dentro de él. No sabía qué venía después, pero una cosa era segura: Valeria Álvarez, la mujer que ese mismo día había estado al borde de la muerte, ya no era una extraña en su historia. Y ese lazo, nacido del caos, apenas comenzaba a tomar forma. Mientras en el edificio continuaban los ecos del incidente, en la tranquilidad controlada de una suite hospitalaria privada, Valeria despertaba lentamente. La luz tenue filtrada por las cortinas apenas lograba suavizar el dolor persistente en su cuerpo, pero lo que más la desconcertaba era la sensación de haber vuelto de un abismo. Intentó recordar los últimos minutos antes de perder la conciencia, el ascensor, la presión en la garganta, el miedo oscuro y creciente que la envolvió, y luego, una presencia. No podía distinguir un rostro con claridad, pero sí recordaba la calidez de unas manos firmes sosteniéndola, la sensación de que alguien había estado luchando por ella cuando todos los demás parecían paralizados. Ese pensamiento la conmovió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable, pero también cuidada. La doctora a cargo entró en la habitación y le explicó calmadamente lo sucedido. Había sufrido una reacción alérgica aguda agravada por el estrés, una combinación peligrosa que pudo haber sido fatal. Tuvimos suerte de que alguien reaccionara rápido, dijo la médica mientras revisaba los signos vitales. Ese hombre literalmente le devolvió el aire. Valeria frunció ligeramente el ceño, intentando unir las piezas. ¿Ese hombre?, preguntó, su voz aún débil. La doctora asintió. Un empleado del edificio. No era personal médico, pero su intervención fue crucial. Aquellas palabras despertaron algo más profundo en ella, una mezcla de gratitud, curiosidad y una sensación inexplicable de deuda emocional. Estaba acostumbrada a recibir servicios, favores, obediencia, pero no actos de puro instinto humano. No de un desconocido. Y menos de alguien que no tenía ninguna obligación de salvarla. Mientras tanto, Martín llegaba a su casa después de un día que se había sentido como un año entero. Sofía corrió hacia él con los brazos extendidos, abrazándolo con fuerza, como si su pequeño cuerpo detectara la tensión que él intentaba ocultar. «Papá, ¿estás bien?», preguntó con esos ojos grandes que siempre parecían leerlo por dentro. Martín sonrió débilmente y la abrazó más fuerte. «Sí, mi amor. Solo fue un día difícil». Se sentaron a cenar juntos, compartiendo una comida sencilla y cálida que contrastaba con la turbulencia de las horas anteriores. Pero incluso mientras escuchaba las historias que Sofía contaba sobre la escuela, su mente regresaba una y otra vez al momento en que sostuvo la vida de Valeria entre sus manos. ¿Cómo podía algo tan íntimo y urgente convertirse en un torbellino de rumores y juicios? ¿Cómo podía un acto de humanidad convertirse en un arma social? Esa noche, después de acostar a Sofía, Martín se sentó en el borde de su cama y sacó la nota que Valeria le había enviado. La leyó una vez más, recorriendo con la mirada cada trazo elegante: «Gracias por no dejarme caer cuando más necesitaba a alguien». No había más palabras, pero no hacían falta. Para un hombre acostumbrado a pasar desapercibido, ese reconocimiento era casi irreal. Aún así, una parte de él temía que aquello fuera solo un susurro en medio de una tormenta que podría destruirlo. La línea entre heroísmo e imprudencia era tan delgada, y ya había visto cómo algunas miradas lo juzgaban sin considerar su intención. Guardó la nota junto a la foto de Sofía, como si necesitara que ambos recordatorios se mantuvieran juntos, la vida que había salvado y la vida por la que vivía. Al otro lado de la ciudad, Valeria pidió que le entregaran su teléfono personal. A pesar de que sus asesores insistieron en que descansara, ella necesitaba ver por sí misma lo que estaba sucediendo afuera. Al abrir sus mensajes, encontró un aluvión de notificaciones, titulares sensacionalistas, videos distorsionados del incidente, comentarios crueles, otros que la defendían.
Y muchos que especulaban sobre la identidad del hombre que había estado con ella en el piso 35. Un empleado, decían algunos. Un oportunista, insinuaban otros. Un héroe, escribían quienes entendían mejor lo que había ocurrido. Pero entre todas las especulaciones, una imagen destacaba, la de Martín inclinándose sobre ella, cumpliendo un acto de primeros auxilios que había sido interpretado como un beso. La respiración de Valeria se aceleró un poco, no por miedo, sino por una sensación profunda de injusticia. Con el ceño fruncido, Valeria tomó una decisión que nadie esperaba de una mujer como ella, quería hablar con él. No con su equipo, no con sus abogados, no con los guardias. Con él. Con el hombre que no la había visto como una empresaria inalcanzable, sino como una persona que necesitaba ayuda desesperada. Encuéntrenlo, dijo a su asistente, con una firmeza que no admitía réplica. Quiero verlo en cuanto salga del hospital. Su asistente la miró con sorpresa, casi con desconcierto, pero asintió. Para Valeria, no se trataba solo de agradecer. Había algo más profundo, más humano moviéndola desde dentro. Algo que ni ella misma comprendía por completo. Tal vez gratitud. Tal vez curiosidad. Tal vez el inicio de un lazo que ningún golpe mediático iba a impedir que naciera. 2 días después del incidente, Martín regresó a su rutina con la esperanza ingenua de que todo se calmara poco a poco. Había decidido no leer las noticias, no buscar su nombre en ninguna parte y concentrarse únicamente en su trabajo y en Sofía. Sin embargo, al entrar al edificio, notó de inmediato que algo era diferente, los guardias lo observaron con una seriedad inusual, algunos empleados susurraron a su paso, y su supervisor le indicó que, al terminar una tarea rápida, debía presentarse en una sala de reuniones del piso 20. El corazón de Martín comenzó a latir más rápido. No sabía si se trataba de una felicitación, una reprimenda o algo peor. Lo único que sabía era que no podía darse el lujo de perder ese empleo. Respiró hondo, apretó los puños con discreción y subió por el ascensor de servicio sin tener idea de que estaba a punto de cruzar una puerta que cambiaría su vida. Al llegar a la sala de reuniones, Martín se sorprendió al ver que no se trataba de una oficina cualquiera. Era una sala elegante, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la ciudad, una mesa de madera oscura y sillas que claramente no estaban pensadas para gente como él. Se quedó de pie, sin atreverse a sentarse, hasta que escuchó la puerta abrirse suavemente detrás de él. Cuando se giró, la vio. Valeria estaba allí, con ropa sencilla pero impecable, sin el séquito de guardias ni el aire distante que la había rodeado aquella mañana del colapso. Sus ojos, aún marcados por el cansancio, lo miraron con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. Martín sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Jamás imaginó estar a solas con ella, mucho menos después de lo que había ocurrido entre ambos, con tantas miradas ajenas distorsionando aquel momento. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. El silencio se llenó de recuerdos que solo ellos conocían desde dentro, ella recordando la sensación de quedarse sin aire y luego recuperar la vida a través de una presencia inesperada. Él recordando la desesperación de no dejarla ir, de luchar contra el tiempo mientras el mundo observaba sin entender. Finalmente, fue Valeria quien rompió el silencio. «Usted es Martín, ¿verdad?», preguntó con voz suave pero segura. Él asintió, tragando saliva, sin saber cómo dirigirse a una mujer como ella. «Sí, señora Álvarez». Ella negó levemente con la cabeza. «Valeria está bien». Aquella corrección tan simple derribó de golpe una barrera entre ellos. Por primera vez, ya no eran la billonaria y el conserje, eran dos personas de carne y hueso, unidas por un momento que ninguno de los dos había pedido, pero que ahora los definía. Valeria dio unos pasos hacia la mesa, apoyó las manos sobre la superficie y lo miró fijamente. «Me dijeron lo que hizo por mí», comenzó, con sinceridad palpable en cada palabra. «Y lo recuerdo, al menos en parte. Recuerdo sentir que me estaba apagando, y de repente, alguien luchaba por mí cuando todos los demás parecían paralizados». Sus ojos se humedecieron ligeramente, aunque su voz se mantuvo firme. «No sé si usted se da cuenta de lo que hizo, pero si no hubiera reaccionado, yo no estaría aquí».
Martín, abrumado, bajó la mirada. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, murmuró, sin creerse merecedor de elogios. Valeria negó de nuevo, esta vez con más contundencia. No. Cualquiera habría mirado. Usted actuó. Y eso marca toda la diferencia. Hubo un momento en que el ambiente cambió de gratitud a algo más complejo. Valeria respiró hondo, consciente de la delicadeza de lo que iba a decir a continuación. Sé que se han dicho muchas cosas sobre lo que ocurrió, continuó. He visto los videos, los comentarios, las críticas, los malentendidos, y no voy a permitir que su nombre quede manchado por un acto que fue completamente correcto. Martín alzó la mirada, sorprendido. No esperaba que ella estuviera al tanto de la magnitud de los rumores, mucho menos que se preocupara por él. Valeria prosiguió, quiero que entienda que, si depende de mí, nadie va a convertir lo que hizo en algo vergonzoso. No voy a dejar que lo señalen como si hubiera aprovechado la situación. Usted no me robó nada. Usted me devolvió algo que yo estaba perdiendo, la vida. Esa frase, tan directa, resonó en lo más profundo de Martín, que sintió como una tensión invisible empezaba a deshacerse dentro de su pecho. Fue entonces cuando Valeria dejó ver la otra parte de su intención. No se trataba solo de limpiar su nombre, se trataba de algo más. No puedo simplemente darle las gracias y seguir con mi vida como si no hubiera pasado nada, dijo, con un tono que mezclaba sinceridad y decisión. Quiero ofrecerle algo, Martín. No como caridad, sino como reconocimiento. Él frunció el ceño, confundido. Estaba preparado para un gracias formal, quizá una compensación económica que habría rechazado por incomodidad, pero no para lo que escucharía a continuación. Necesito a alguien en quien pueda confiar, alguien que vea cosas que los demás no ven, alguien que no tenga miedo de actuar cuando todos los demás dudan. Y, aunque suene extraño, creo que esa persona es usted. En ese momento, el mundo de Martín se detuvo. La idea de que una mujer como ella quisiera ofrecerle un lugar en su vida, más allá de un simple gesto de gratitud, rompía todos los límites de lo que él consideraba posible. Y, sin saberlo, estaba dando el primer paso hacia una decisión que cambiaría no solo su futuro, sino también el de Sofía y el de la propia Valeria. Las palabras de Valeria quedaron suspendidas en el aire como una revelación capaz de desordenar por completo el mundo de Martín. Él no sabía si había escuchado bien, la idea de que una mujer tan poderosa pudiera necesitarlo, o siquiera considerarlo para algo importante, lo superaba por completo. Yo, no entiendo, murmuró, sintiendo como el suelo parecía inclinarse bajo sus pies. Valeria se acercó unos pasos, manteniendo la mirada fija en él, sin asomo de superioridad, solo una humanidad inesperada. Sé que su trabajo es honorable, dijo con suavidad, pero también sé que usted vale más de lo que este edificio le ha hecho creer. Martín desvió la mirada, incómodo con el cumplido. Nadie hablaba así de él. Nadie veía algo más que un uniforme y un salario mínimo. Sin embargo, allí estaba ella, afirmando lo contrario con una convicción que lo desarmaba. Valeria continuó, consciente de que debía ser muy precisa para no intimidarlo. Quiero ofrecerle un puesto a mi lado. No como escolta, no como empleado de seguridad, sino como alguien de confianza. Alguien que me acompañe en ciertos proyectos, en viajes, en reuniones donde necesito ojos que no se cieguen con el poder. Martín abrió los ojos con incredulidad. Pero, yo no tengo estudios, ni experiencia para algo así, respondió, sintiendo una mezcla de vergüenza y temor. Ella negó con serenidad. La inteligencia no siempre se mide en títulos. A veces se mide en instinto, en coraje, en la capacidad de tomar decisiones cuando todos se quedan paralizados. Usted demostró todo eso en cuestión de segundos. El elogio le quemaba por dentro, porque tocaba una herida vieja, la sensación de que nunca sería suficiente, hasta ese día. Martín sintió que una presión inmensa se apoderaba de su pecho. Mientras procesaba la oferta, la primera imagen que apareció en su mente no fue la de Valeria, ni la de su propio orgullo, sino la de Sofía. Su hija, su razón de ser. Una niña que merecía más de lo que él había podido darle hasta ahora. ¿Y si esta oportunidad era, por fin, un camino hacia una vida mejor para ella?
pero junto con la esperanza vino el miedo. ¿Sería capaz de cumplir expectativas tan altas? ¿Sería prudente unir su destino al de una mujer cuyo mundo estaba lleno de cámaras, enemigos, responsabilidades y riesgos? Su silencio prolongado hizo que Valeria suavizara el tono. No quiero presionarlo. Solo quiero que lo piense. Usted no me debe nada. Pero yo sí creo que me gustaría tener cerca a alguien que actúe por humanidad, no por interés. Martín respiró hondo, luchando contra la ansiedad que crecía dentro de él. Había pasado años intentando no destacar, no llamar la atención, protegiéndose detrás de la invisibilidad. Ahora, de repente, una puerta inmensa se abría ante él, una puerta que lo invitaba a dejar atrás la vida que conocía, pero también a enfrentar riesgos y responsabilidades que jamás había imaginado. ¿Y si fallo?, preguntó en voz baja, con una sinceridad que revelaba más de lo que pretendía. Valeria dio un paso más, acortando la distancia entre ambos. Todos fallamos, respondió con honestidad. Pero no todos se levantan. Y usted tiene algo que no se enseña, valentía para actuar cuando nadie más lo hace. Esa afirmación lo atravesó como una chispa de luz en medio de sus inseguridades. Él nunca se había visto como valiente. Solo como alguien que hacía lo que debía. La tensión en la sala se volvió más emocional que profesional. Valeria bajó un poco la voz, como si temiera que las paredes la escucharan. Además, no quiero que nuestra única conexión sea ese momento en el piso 35. Martín levantó la mirada, sorprendido por la confesión. Había una sinceridad vulnerable en sus palabras, una apertura que solo aparece cuando la vida te enfrenta cara a cara con tu propia fragilidad. Ese día cambió muchas cosas para mí, continuó ella. No solo porque casi muero, sino porque por primera vez en mucho tiempo, alguien me vio más allá del poder. Más allá del apellido. Y yo, no quiero dejar que eso se pierda. Martín sintió que su respiración se aceleraba. Porque ese reconocimiento, en boca de una mujer como ella, tenía un peso que él no sabía cómo sostener. Finalmente, Valeria dio un paso atrás, dándole espacio para pensar sin sentir presión. No quiero una respuesta ahora, dijo con firmeza amable. Tómese unos días. Piénselo con calma. Háblelo con su hija si lo desea. Y recuerde, esto no es un favor. Es una oportunidad que usted se ganó. Martín asintió lentamente, aún abrumado por la mezcla de temor y esperanza que se arremolinaba dentro de él. Nunca antes la vida le había ofrecido algo tan grande, y nunca antes había sentido tanto miedo de aceptarlo. Mientras Valeria salía de la sala, acompañada por su asistente que aguardaba afuera, él se quedó allí, mirando el reflejo de la ciudad en los ventanales. No sabía qué futuro lo esperaba. Pero sí sabía que, desde ese momento, su vida ya no pertenecía solo al mundo silencioso de los pasillos y los trapeadores. Había entrado, sin quererlo, en la órbita de una mujer cuyo destino estaba entrelazado con el suyo, y quizá, también con el de Sofía. Esa noche, Martín llegó a casa con un peso en el pecho que no sabía cómo explicar. Sofía lo esperaba sentada en el sofá con un dibujo entre las manos, orgullosa de haber plasmado su día en colores. Él sonrió con ternura, pero su mente seguía atrapada en la propuesta que Valeria le había hecho horas atrás. Después de cenar, la niña insistió en que le contara cómo había estado su día. Martín dudó. ¿Cómo explicarle que la vida les estaba ofreciendo una oportunidad que podía elevarlos o destruirlos? Finalmente, decidió hablarle con sinceridad. Sophie, hoy alguien me ofreció un trabajo nuevo. La niña abrió los ojos con emoción. ¿Mejor?, preguntó. Martín asintió, aunque su voz delataba la incertidumbre. Sí, mucho mejor. Pero también más difícil. Y mientras hablaba, se dio cuenta de que sus palabras eran tan reales como el temor que llevaba dentro. Sofía, con la inocencia sabia que a veces solo los niños poseen, se acercó a él y apoyó su cabecita en su hombro. Papá, tú puedes con todo, dijo con una certeza que desarmó todas sus dudas. Siempre puedes. Martín cerró los ojos, dejando que esa fe que su hija tenía en él se filtrara lentamente en su interior. Pero incluso con ese apoyo emocional, el miedo persistía,
¿Qué significaría trabajar para alguien como Valeria? ¿Estaría arriesgando su estabilidad por una promesa incierta? ¿Podría proteger a su hija de un mundo lleno de intereses, peligros y miradas que juzgan antes de comprender? La voz de Sofía volvió a interrumpir sus pensamientos. Si es algo bueno para ti, yo quiero que lo hagas. Esa frase, tan simple, resonó más fuerte que cualquier análisis racional. Porque venía del corazón de la única persona que realmente importaba. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y reflexión. Martín cumplió con su trabajo habitual, pero cada pasillo, cada ascensor, cada mirada de los empleados le recordaba que ya no era el hombre invisible que había sido durante años. Algunos lo miraban con admiración, otros con envidia, y otros, simplemente, con desconfianza. La presión de ser observado lo desgastaba. Sin embargo, una parte de él comenzaba a aceptar la idea de que tal vez Valeria tenía razón, tal vez su vida valía más de lo que él creía. Cada noche se sentaba con Sofía, conversando sobre la propuesta, midiendo riesgos y sueños. Era la primera vez que el futuro parecía algo más que un camino repetitivo y estrecho. Por primera vez, había una puerta abierta. Pero la decisión final seguía pesando sobre él como una montaña. En paralelo, Valeria esperaba con una paciencia inquieta. Revisaba informes, respondía correos y retomaba sus funciones, pero en cada pausa su mente regresaba a la misma pregunta: ¿habría entendido Martín el verdadero motivo de su propuesta? No se trataba solo de confianza profesional. Había algo más profundo, más humano, algo que ella aún no estaba lista para nombrar. Su mundo seguía siendo un torbellino de reuniones, cámaras, rumores y estrategias. Pero desde aquel día, había una presencia constante en sus pensamientos, la del hombre que no huyó cuando todos se quedaron inmóviles. A veces, en la noche, recordaba la sensación de estar perdiendo la vida y la calidez que sintió cuando alguien la sostuvo desde un lugar de pura humanidad. Y ese recuerdo era un ancla emocional que no estaba dispuesta a ignorar. Finalmente, llegó el día en que Martín decidió enfrentar su destino. Después de dejar a Sofía en la escuela, subió al edificio con pasos lentos pero firmes. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la magnitud del cambio que estaba a punto de provocar. Pidió permiso para subir al piso donde Valeria tenía su oficina y esperó en silencio, sintiendo como el mundo entero parecía detenerse a su alrededor. Cuando la asistente lo invitó a pasar, Martín respiró hondo y entró. Valeria estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad con una expresión que parecía esconder mil pensamientos. Al verlo, sonrió de una manera tan sutil y sincera que hizo que el corazón de Martín se apretara ligeramente. Era una sonrisa que no estaba dirigida a un empleado. Estaba dirigida a alguien que importaba. Martín se paró frente a ella, reuniendo cada fragmento de valor que tenía dentro. He pensado en su propuesta, comenzó, sintiendo como su voz temblaba ligeramente. Valeria lo observaba en silencio, sin presionar, esperando cada palabra. Y, quiero aceptarla. No sé si soy el hombre adecuado para algo tan importante, pero, quiero intentarlo. Por mi hija. Y porque, creo que usted merece tener a alguien que de verdad vea las cosas como son. Una emoción cálida cruzó el rostro de Valeria, más fuerte que cualquier gesto que hubiera mostrado en años. Gracias, Martín, dijo con voz suave pero firme. No se arrepentirá. En ese instante, algo cambió para ambos. No era solo un acuerdo laboral. Era una alianza entre dos almas que habían descubierto, contra todo pronóstico, que se necesitaban mutuamente. Y aunque ninguno de los dos podía preverlo aún, ese fue el momento exacto en que sus vidas comenzaron a entrelazarse de una manera que transformaría todo lo que conocían. En los días que siguieron a su decisión, Martín descubrió que la nueva etapa que comenzaba no se trataba únicamente de un trabajo diferente, sino de una transformación profunda de su identidad. Pasó de caminar encorvado por los pasillos para no llamar la atención a sostener la mirada de ejecutivos que antes lo ignoraban. Descubrió que su voz tenía peso, que sus ideas eran escuchadas y que su presencia, antes invisible, ahora se había convertido en un elemento esencial en la vida de alguien que, por años, había cargado sola un imperio entero.
Por su parte, Valeria comenzó a apoyarse en él no solo para los temas sensibles de su empresa, sino también para los silencios que el poder no sabía llenar. Lo que había nacido como un gesto de humanidad se había convertido en una alianza inesperada que cambiaba la perspectiva de ambos. Sofía, la pequeña luz que guiaba los pasos de Martín, también comenzó a sentir los efectos de esta transformación. Su padre, antes agotado y preocupado por cada factura, ahora llegaba a casa con una serenidad distinta, más seguro, más presente. Ella notaba que su sonrisa ya no era un esfuerzo, sino una consecuencia natural de algo bueno que estaba germinando en su vida. Y aunque Martín temía que la nueva cercanía con Valeria pudiera complicar su mundo, Sofía lo veía con una claridad única. Papá, esa señora te mira como si tú fueras importante. Y para Martín, escuchar eso desde la perspectiva inocente de su hija era un recordatorio de que tal vez, por fin, estaba empezando a ocupar el lugar que la vida siempre le negó. Pero no todo fue fácil. La prensa continuó especulando, los comentarios maliciosos no cesaron y algunos sectores del círculo de Valeria se resistieron a aceptar la presencia de Martín en un rol tan cercano a ella. Hubo momentos en los que él dudó de su capacidad, temió retroceder y sintió que tal vez había aceptado un desafío demasiado grande. Sin embargo, cada vez que esas sombras lo alcanzaban, recordaba el día en que sostuvo la vida de Valeria entre sus manos. Ese momento se convirtió en un ancla interna, un recordatorio de que su valor no dependía de un título ni de un apellido, sino del coraje que había demostrado cuando más importaba. Y esa verdad lo impulsó a mantenerse firme, incluso cuando el mundo parecía querer empujarlo de vuelta a la oscuridad. Valeria, por su parte, también enfrentó sus propias batallas. Sus socios cuestionaron sus decisiones, algunos insinuaron que estaba actuando por impulso emocional, y otros incluso se atrevieron a sugerir que la cercanía con Martín podría perjudicar su imagen pública. Ella escuchó cada argumento con paciencia, pero su respuesta fue siempre la misma: él es la única persona que estuvo allí cuando realmente necesitaba a alguien. Esa frase, dicha con una sinceridad imposible de refutar, desarmó más de una crítica. Porque para una mujer que había vivido rodeada de intereses, descubrir una lealtad genuina era más valioso que cualquier contrato. Poco a poco, su círculo comenzó a entender que Martín no era una debilidad para ella, sino un pilar inesperado de fortaleza. Con el tiempo, la relación entre ambos dejó de estar definida únicamente por aquel momento de emergencia. Aprendieron a conocerse desde sus diferencias, desde sus heridas, desde sus sueños no dichos. Martín descubrió que Valeria no era la mujer fría que aparentaba ser, sino alguien que llevaba demasiado tiempo sobreviviendo en soledad. Y Valeria descubrió que Martín era más que un hombre humilde, era alguien con una fuerza silenciosa capaz de sostener mundos enteros sin exigir nada a cambio. Lo que comenzó como un acto desesperado de primeros auxilios se convirtió, lentamente, en una conexión profunda que ni la prensa, ni el juicio ajeno, ni el miedo pudieron romper. Era el tipo de unión que el destino prepara con paciencia, sabiendo que dos almas que se reconocen no pueden separarse fácilmente. Y así, cuando finalmente miraron hacia atrás, ambos comprendieron que el momento que cambió todo no fue el beso que el mundo malinterpretó, sino el instante en que uno decidió actuar y la otra decidió confiar. Esa combinación, valentía y vulnerabilidad, fue la chispa que encendió una historia que nunca habría surgido de otro modo. Una historia que nos recuerda que el amor, la gratitud y las segundas oportunidades pueden nacer en los lugares más inesperados. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a quedarte con nosotros y suscribirte para recibir más relatos que sanan, inspiran y transforman. Porque, al final, todos somos un poco como Martín y Valeria, almas buscando ser vistas, escuchadas y finalmente, encontradas.